no es que a veces pensemos que Hispanoamérica o que la América hispana o lo que algunos llaman Latinoamérica. Latinoamérica lo veamos como retrasado, sino es que está muy retrasado. Es decir, que en realidad las condiciones que tienen hoy los países, y más que los países, porque me interesa más los ciudadanos de Hispanoamérica y muchos hispanos en el mundo, incluyendo no solo Hispanoamérica, porque la situación de los hispanos en Norteamérica también es una situación muy deficiente. Y creo que nada se cambia sin tener conciencia de dónde estás. Y nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomar conciencia de dónde estamos, no para llorar, no para sentirnos tal, porque seguramente nosotros somos bastante responsables de dónde estamos. No creo que nadie, que todos nos lo hayan hecho los demás. Cada uno, los adultos, somos responsables de lo que vivimos y dónde vivimos. Entonces yo creo que cuando pensamos en qué es el Parlamento Global Hispano y cuando decimos que el Parlamento Global Hispano debe unir, representar y defender a todos los hispanos, que es nuestra frase, nuestro lema favorito, pues coño, alguien nos puede preguntar, vale, sí, eso es muy bonito, pero ¿en qué consiste, no? Claro. Y yo digo, ¿en qué consiste? Pues en plantear a los hispanos del mundo una ambición, un futuro, un modelo hacia el que debería tender. Y ese modelo tiene que ser realista, pero ambicioso, y tiene que ser completo, tocar todas las dimensiones, con la conciencia de que habrá zonas en las que se podrá llegar más rápido y otras en las que tardaremos más. Pero el modelo tiene que ser un modelo sensato, pragmático, pero ambicioso, ¿no? A eso es a lo que yo llamo el modelo social hispano, que no es más que una visión en tres dimensiones. Las tres dimensiones no son las del espacio, sino que son tres dimensiones de tres ejes de evolución que tenemos que seguir, que para mí es la propuesta que desde el Parlamento tenemos que hacer a todos los hispanos del mundo. Eso tiene que ser audaz y tiene que ser comprometido, que las dos cosas son muy importantes. Audaz es que no vale con que nos conformemos con cosas sencillas, tiene que ser audaz. Nuestros antepasados todos han sido muy audaces y nosotros tenemos la obligación de por lo menos ser igual de audaces y tenemos que plantear cosas atrevidas y ambiciosas. Y luego yo decía también que tiene que ser un planteamiento comprometido, es decir, que no se trata simplemente de que saquemos diagramas bonitos y frases grandilocuentes y no sé qué. Yo digo que el compromiso se mide por el nivel de incomodidad y de falta de confort que nos propone alcanzarlo. A mí hay una cosa que me enseñaron hace mucho tiempo y es que cuando hacemos unos huevos fritos con jamón, la gallina participa y el cerdo se compromete, ¿no? Nosotros necesitamos compromiso, gente que se juegue algo, que no sea simplemente hablar, pero dice, bueno, si es incómodo, entonces no hacemos nada. O sea, es muy bonito decir que tenemos gente en Colombia o en El Salvador o en Cuba o en cualquier sitio, en Argentina, tal, que está pasando problemas y decir, pues, ¡ay, qué pena!, ¿no? ¡Qué pena! Pero no nos mojamos ni hacemos nada ni nos comprometemos como el cerdo en los huevos fritos con jamón. Necesitamos compromiso, necesitamos audacia y compromiso. Y eso tiene que ser el Parlamento Global Hispano. No sé cómo. Nosotros en el Parlamento, bueno, hemos comentado ya alguna vez que era un bebé que acaba de nacer, tuvimos unas elecciones, ya empezamos a tener unos candidatos y entonces ahora estamos empezando un proceso de reflexión de cuáles son los objetivos que se tienen que alcanzar desde el Parlamento. Entonces, es muy difícil plantear esos objetivos en una reflexión y sin un plan de ruta o un esquema de a dónde queremos llegar. Y ese es el trabajo en el que estamos ahora avanzando, que es la realización de un programa electoral, digámoslo así, de un partido político, si fuese esto el caso, es una guía de ruta en la que quiere avanzar el Parlamento, ¿no? Es decir, establecer hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, cómo nos planteamos que el Parlamento debe apoyar o dirigir las actividades para mejorar la calidad de los hispanos. Y entonces, es necesario tener un documento, que es lo que estamos trabajando, que es el modelo social hispano, que nos va a permitir identificar esos objetivos e ir avanzando.
no solamente marcando esos objetivos, sino además estableciendo una serie de pautas, de control, de cómo vamos avanzando en cada uno de estos objetivos para poder ir haciendo un seguimiento de la actividad del Parlamento y viendo el grado de avance. Y esto que además sirva un poco para que todos los hispanos y todos los gobiernos de los países hispanos pues también les sirva de base de reflexión para poder decir, bueno, pues efectivamente en esta línea hay otros países que están mucho mejor que nosotros y esto puede hacer de Pepito Grillo para tratar de mejorar la situación en todos los hispanos, ¿no? Entonces, yo creo que Manuel ha empezado a hacer ya un trabajo bastante importante en la parte económica del modelo social hispano y yo creo que sería muy interesante que empezara a presentarnos un poco el diagnóstico de la situación de la economía de los países hispanos. No tan solo en lo que es la capacidad de producción o renta per cápita, sino también la justicia social que hay en los países. Entonces, yo creo que si quieres, Manuel, podría ser un buen momento para que empezaras a explicarnos este tema. Sí, yo encantado. Yo lo primero que quería decir es que mi ambición, y creo que es la ambición que debe tener el Parlamento, es conseguir que los hispanos lleguen a vivir en una situación de bienestar, de prosperidad, que tengan una situación que sea realmente próspera de su vida. Y en eso, claro, todo eso es una progresión. No se va a convencer y seríamos unos engañabobos si andáramos diciendo que vamos a hacer algo que consigue que la gente sea feliz pasado mañana. Eso no es cierto. Claro. Pero sí tenemos que poner unos listones de hacia quién tenemos que tender. David hablaba ahora de la parte económica de ese modelo, pero yo quería resaltar que el modelo no es solamente económico, y ahora insistiré más en el modelo económico. Pero el modelo para mí tiene tres dimensiones. Una es la dimensión económica, ahora hablaremos más, pero otra es la dimensión social, en el sentido de que tenemos que conseguir una sociedad que funcione muy bien y que además funcione muy bien con un modelo hispano de funcionar muy bien. Y el modelo hispano de ver la vida no es exactamente el mismo que de otras sociedades, no es el mismo que el chino, no es el mismo que el árabe, no es el mismo que el ruso y no es el mismo que el anglosajón. Y no quiero decir aquí, claro, como yo soy hispano, me parece mejor el mío, pero haciendo esa salvedad, yo no quiero argumentar que sea mejor, lo que más me interesa es argumentar que es diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues que para nosotros socialmente la generosidad es muy importante, la solidaridad es muy importante, la amistad es muy importante, la familia es muy importante, la creatividad, la capacidad de inventar el mundo. Somos así, somos audaces, somos inventores, somos generosos y la sociedad se tiene que organizar para eso. Y tenemos que ver que es verdad y medir que de verdad hacemos un mundo en el que nosotros nos podemos encontrar bien porque es un mundo solidario, que esto no quiere decir ideal. Estamos muy mediatizados por una forma anglosajona de ver el mundo, que es que cuando alguien dice generoso, interpreta que está diciendo blando y tonto. Y ser generoso no tiene nada que ver con ser blando ni ser tonto, pero los anglosajones muchas veces, como son incapaces de implementar este modelo, pues su forma de refugiarse porque no son capaces de encontrar el valor en la solidaridad o en la generosidad es despreciarla. Pero no es en absoluto despreciable. Y es fundamental que hagamos eso y estemos orgullosos de eso. Pero igual que es importante esa parte del modelo social, es importante el modelo político. Tenemos y no nos tenemos que asustar por proponer un modelo, un paradigma en el que haya libertades, haya libertad religiosa, haya libertad de voto, haya libertad de emprendimiento, que nos parece una tontería, pero no lo es. Los ciudadanos tienen que ser libres de decidir en qué dirección encaminan su vida y si prefieren trabajar en un ministerio o en una gran empresa o hacer su empresita o dedicar su vida a una ONG. Eso es libertad de emprendimiento y no tiene por qué estar ligado con una visión liberal, de liberalismo económico, de tal. Habrá formas de implementar eso con una visión muy liberal económicamente o no. Pero lo que no puede ser es que coartemos ni permitamos que se coarten las libertades de los ciudadanos. Por lo menos yo creo que no es un modelo en el que deberíamos trabajar.
Es Eh, interesante también, perdona que te interrumpa, Manuel, porque a veces es tentador empezar a agregar cosas y que esto acabe siendo la lista de los Reyes Magos y que se agreguen un montón de puntos, pero al centrarnos únicamente en tres ejes, yo creo que es mucho más fácil concretar, que ya de por sí los tres ejes que has mencionado son muy complejos y tienen una dimensión enorme, porque la política, lo social y sobre todo lo económico es muy complejo. Pero me parece que le da un barniz de realismo, el que se centre únicamente en tres cosas que además sí que se pueden fijar metas y que sí que se puede trabajar de forma concreta en ello. claro, yo creo que tenemos la obligación de proponer este modelo que decía David, pues que lo reflejaremos en un documento, la esencia del modelo, pero que detrás de ello haya además un programa de trabajo en el que puedan colaborar los ciudadanos, las empresas, los capitalistas, los inversores, los las empresas, los empresarios, los técnicos, los informáticos, es decir, que realmente convirtamos eso en un programa que se pueda trabajar, que se pueda implementar, que sea real. Y uno de los trabajos importantes que estamos haciendo después de esa definición del modelo es trabajar en qué programas se pueden hacer. Y hay una variedad importante porque podemos hacer desde una cosa que está ya bastante avanzada, que David conoce bien de la Comisión de Educación del Parlamento, que es trabajar en programas de educación para educar en esta visión del mundo y en estos paradigmas, en este modelo social hispano, ¿no? Y ahí podemos educar a ciudadanos cualquiera, pero también podemos enfocarnos a educar a jóvenes, a educar a empresarios, porque se puede educar a empresarios. ¿Por qué pensamos que un empresario solo puede trabajar en el mundo económico con una visión anglosajona del mundo? Es que eso es una cosa totalmente absurda, es una restricción que nos ponemos a nosotros mismos porque estamos viviendo en ese, si se lo dijéramos a Juan de Mariana se llevaría las Las manos a la manos a la cabeza. cabeza. Porque no Bueno, es así. Entonces, tenemos que educar los inversores, los grandes inversores del mundo, que en el mundo hispano tienen más oportunidades de desarrollar su trabajo que en muchas sociedades en las que hoy están, deben entender que hay formas interesantes y racionales y sensatas de colaborar en el desarrollo del modelo social hispano. Y creo que muchos que hoy pensamos que son simplemente tiburones financieros, nos sorprenderíamos de entender cuánto les gusta un modelo más trascendente como es este modelo social hispano. Ujú. otra actividad en la que ya se puede ir avanzando mucho es tenemos otra comisión de relaciones interinstitucionales, y es que en realidad ya hay muchos organismos que están trabajando en tratar de cooperar, de buscar puntos de unión en desarrollo de los países hispanos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer desde el Parlamento es tratar de coadyuvar a todas estas instituciones para trabajar en una forma común y de forma coordinada para poder avanzar en objetivos concretos, ¿no? Por eso es tan importante tener un modelo social, una hoja de ruta que nos pueda permitir marcar objetivos concretos para seguir avanzando, ¿no? Yo tampoco renuncio porque creo que a veces simplificamos las cosas, ¿no? Y asimilamos político, yo creo que decimos, esta persona es político, luego es perverso. Y creo que eso es una gran equivocación. Entre los políticos, como entre cualquier profesión, entre los ingenieros civiles, incluso de los que David sabe tanto, hay gente maravillosa y hay gente terrible. Y entre los políticos pasa lo mismo. Y no tenemos que renunciar a decirle a los políticos, como se habla de educación, eduquemos a los políticos también. Los políticos no son solo el presidente del gobierno, son los concejales de los pueblos, los candidatos, y tenemos que decirles cuál es esa visión y educarles y contarles y trabajar con ellos cuál es esa visión. No quiero contar a los políticos, a los empresarios, a los inversores, a los técnicos, a todos tenemos que llevarle ese tipo de educación, ¿no? Ujú. Efectivamente, es que el Parlamento está en el mundo real. No podemos ser unos convidados de piedra y decir, queremos hacer un proyecto, un modelo social hispano y no reaccionar ante las injusticias que existen en la hispanidad, en el mundo entero, pero empecemos a barrer nuestra casa primero, ¿no?
Entonces, cuando uno pues, se sorprende de la situación tan terrible que está viviendo en Venezuela o de los problemas que está habiendo en cualquier sitio de la hispanidad, no tiene que ser el Parlamento el primero en denunciarlo y poner el toque de atención. Pues claro, ese es nuestro papel. ¿Eso es entrar en política? Pues lógicamente, es que en el momento en el que tenemos una comunidad de 3 personas, esa relación ya es política. Es decir, no se puede distinguir entre la política y de cortoplacismo. No, vamos a ver, la política con mayúsculas hay que hacerla desde la sociedad civil y el Parlamento Global Hispano tiene un papel muy importante en esa línea porque trata de mantener unos objetivos y defender unos ideales que si triunfaran dentro de la política general harían de este mundo un mundo mejor. Por tanto, Con que la no sociedad podemos quitar... civil, con que la sociedad civil fiscalizara la labor de los políticos ya se ganaría mucho porque ya estarían con el miedo de que Claro. les auditen y que... Claro, Eso no significa que entremos en el cortoplacismo político, que no es nuestra ambición. Al contrario, nuestra ambición es otra, pero por supuesto tiene una componente política, si no, no tendría ningún sentido este Parlamento. Otra cosa es que nosotros tengamos intereses partidistas que no los tenemos, por supuesto, estamos por encima de todo eso y siempre con la visión de la sociedad civil. Ujú. a mí jamás me voy a meter en qué hace tal político, ni cubano, ni argentino, ni español, no me interesa. Es un comportamiento individual que no me interesa. Lo que sí me interesa es decir qué es lo que nosotros creemos correcto y cómo podemos medir lo que se hace. Y lo que usted hace es positivo o negativo. Y tenemos que tener un modelo, un paradigma con el que podamos medir lo que está haciendo cada uno. Y eso me parece que es fundamental. Y no dejarles, porque es una cosa, es un grandísimo error de todas las sociedades occidentales que llamamos democráticas, que es dejar a los políticos que pongan el modelo hacia dónde se debe ir y cómo se les mide y cuáles son los objetivos. Dice, no, el modelo y el objetivo lo pone el ciudadano. Nosotros no podemos entrar en un taxi y decirle al taxista que dónde nos quiere llevar, ¿no? Nosotros tenemos que decirle al taxista dónde queremos ir y saber si nos ha llevado o no. Entonces, tenemos que decirle a los políticos dónde queremos ir y qué queremos y decirle, oiga, usted dijo que nos iba a llevar, primero no ha dicho nada sobre lo que a mí me interesa. Es una cuestión importante. Dice, usted dice que va a hacer no sé cuántas cosas. Le podemos contestar, me parece muy bien, pero es que lo que usted está diciendo a mí no me interesa y a los ciudadanos no les interesa. Usted está hablando de su vida y de sus intereses y no habla de los míos, ¿no? Con esto yo me quiero meter un poco en la parte del modelo económico. Ujú. Hay una reflexión, esto lo repetiré muchas veces porque hay una reflexión que me gustaría que la gente hiciera. Nos pasamos el día hablando de cómo está la economía de un país y la economía del otro país, y los países son cosas abstractas. A mí me interesa cómo está la economía y cómo está la salud económica de los ciudadanos, no de los países. Porque decir que un país es muy rico o es muy pobre, no sé exactamente qué significa. Un país que tenga un Producto Interior Bruto enorme, pero que tenga dentro una pobreza inmensa, es un país pobre, Eso se ha visto en claramente. Estados Unidos con el fentanilo que tenía la sociedad Bueno, con el muriendo. fentanilo y con todo. O sea, los Mm. indicadores, lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil hablar del Producto Interior Bruto que hablar de desigualdad. Es mucho más fácil. Y entonces hay unos que dicen, yo soy de izquierda y hablo de desigualdad, aunque luego no haga nada. Y hay otros que dicen, no, porque estos que hablan de desigualdad es que son rojos y yo de lo que hablo es de liberalismo. A mí esas etiquetas no me interesan. Igual que Estados Unidos es más rico que Guatemala, no, Estados Unidos es mucho más grande que Guatemala y no hay ninguna duda de que en Estados Unidos hay más ricos que en Guatemala. Pero ¿cómo medimos la riqueza y cómo medimos el bienestar económico? Y el bienestar económico, el Producto Interior Bruto de un país no dice nada, cero, sobre el bienestar económico de los ciudadanos. No dice nada. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a dedicar a decir, oye, es que ha crecido un 7,2, ha crecido un 3,5 o tiene una recesión del 1,3. Eso es un tema del país. Si yo tengo un pueblito, si tenemos dos pueblitos y un pueblito genera ingresos de 1 millón de euros y el pueblito de al lado genera ingresos de 1.000 millones de euros,
¿cuál es el pueblo más rico? Si Bueno, comparamos Pues lo no que es lo el sé. pueblo, Si uno genera ingresos de 1 millón de euros y otro de 1.000 millones, la respuesta correcta es no lo sé. Porque si el pueblo de 1 millón de euros tiene 100 ciudadanos y el otro tiene 10 millones, claro. pues resulta que es mucho más pobre el pueblo de los 1.000 millones que el pueblo del millón. Y ese es el concepto, ahí el primer concepto es muy fácil. No hablemos de Producto Interior Bruto, sino hablemos de Producto Interior Bruto per cápita, hablemos de renta per cápita. Estamos todo el día escuchando, México ha crecido no sé qué, España ha crecido no sé cuánto, Estados Unidos crece no sé cuánto, pero eso no me dice nada porque estamos hablando del crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Hacemos crecer la renta per cápita de los ciudadanos? Sí o no. Si lo hacemos crecer, está mejor. Si no lo hacemos crecer, está mucho peor. Pero ese dato es suficiente. Si tenemos dos pueblos, los dos de 1.000 habitantes, y cada uno produce 1 millón de euros, ¿cuál de los dos es más rico? el que distribuye mejor la riqueza, ¿no? Claro, si lo comparamos desde el punto de vista de cuánto hacen, los dos son iguales, porque son iguales en renta per cápita. Pero si en un pueblo la riqueza la tienen entre 10 ciudadanos y los otros 990 no tienen nada, pues es un pueblo miserable. Si en el otro tienen muy repartidos el ingreso que tienen entre los 1.000 ciudadanos, pues es un pueblo en el que no sé si el pueblo, pero los ciudadanos son más ricos. Y la primera visión del modelo social hispano es que queremos medir la salud económica de la vida de los ciudadanos, no de los países que son entes políticos y impersonales. Los ciudadanos de un país tienen mejor salud económica, tienen mejor economía o tienen peor. Curiosamente, los parámetros que miden esto son antiguos y están súper definidos, y si alguien entra en la Wikipedia o en los informes del Banco Mundial o de tal, encuentra indicadores claros sobre qué país tiene mejor salud económica para los ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se difunde. Eso no se conoce, claro. Ningún político habla de eso. Es una cosa excesivamente comprometida, ¿no? Los políticos prefieren ser gallinas que cerdos. No, que ninguna de las dos cosas suene a insulto, ¿no? En el sentido de los huevos con jamón. Y los políticos prefieren poner huevos, que es menos comprometido que el que le tengan que cortar una pata para hacer jamón. Claro, hacerles hablar, en lugar de hablar solo de Producto Interior Bruto, hacerles hablar de Producto Interior Bruto per cápita y de coeficiente de igualdad o de desigualdad, que es algo muy antiguo, pues es una cosa que se van a resistir. Pero los ciudadanos lo que tienen que decirle a los políticos, oiga, no me cuente tantas historias. ¿Usted qué va a hacer para que la desigualdad en nuestro país se reduzca? Y aquí hay matices muy importantes. Primero, esa medida de la desigualdad es algo muy antiguo. Cualquiera que nos esté viendo entra en Wikipedia y busca coeficiente Gini. G-I-N-I, coeficiente Gini. Y es una medida súper establecida, que encontrarás el coeficiente Gini de todos los países que busques, y ahí podrás empezar a comparar si estamos en el pueblo de los 1.000 habitantes con la riqueza bien distribuida o con la riqueza mal distribuida. Y nos sorprendería ver cómo hay países teóricamente muy ricos donde el coeficiente Gini es terriblemente malo. Es curioso que parece que es una coincidencia, pero para los que hemos estudiado algo de esto sabemos que la diferencia entre coincidencia y correlación es muy importante, y en este caso no es una coincidencia, es una correlación. La correlación entre coeficiente Gini malo y violencia es muy alta. Entonces decimos, es un país muy violento, ¿no? A ver, sí, pero es la consecuencia de algo. Es la consecuencia de una economía mal gestionada, ¿vale? Pero también yo creo, Manuel, perdona que te interrumpa, que habría que también saber diferenciar en cuando hablamos de una desigualdad extractiva, de que haya unos pocos que viven bien a costa de que los demás estén mal,
a una desigualdad en la cual la gente tenga cubiertas las necesidades, ¿no? Porque yo creo que Sí, también, con el tema de la pero delincuencia que comentas, también la pobreza empuja igual a las personas a delinquir para salir adelante, ¿no? claro. Ahí hay un concepto muy importante que a mí me parece que en alguna conferencia por ahí ya me han escuchado alguna vez, y es que se confunde tontamente, yo creo que a veces no es tan tontamente, es intencionadamente, igualdad con envidia. Ujú, Si en un país la media de calidad de vida de la gente es razonable y yo diría el coeficiente Gini, ya para que nos vayamos introduciendo, está por debajo de 35, ujú, si tú te enfadas porque hay un señor que tiene mucho dinero, eso no es problema de igualdad, eso es un problema de envidia. ujú, Eso es un problema de que tú desearías de una forma malvada tener la riqueza que tiene ese señor, pero eso no es un problema de igualdad. No nos ujú, confundamos. El problema de igualdad es cuando la mitad de la población tiene una pobreza y no tiene para comer, o no tiene para educar a sus hijos, o no tiene para tener una semana de vacaciones, o no tiene para vivir razonablemente y tal. Y luego hay otra mitad que vive de una forma opulenta. Eso es desigualdad. Si en una sociedad hay un señor que ha tenido la suerte o la habilidad para ser muy rico, yo sinceramente, como la envidia es un pecado que no me ha tocado, seguro que tengo otros terribles como la gula, que tengo que confesar que lo de comer me gusta mucho, pero la envidia no. Pues yo no tengo envidia del señor que dice es que tiene 5 yates y un jet y no sé qué, me da absolutamente igual, porque además eso estadísticamente no influye, ¿no? Ahora, ujú. si tú tienes un país y alguien me dice México es un país que ha crecido mucho, que la riqueza ya, pero tiene un coeficiente Gini de 45. Eso es terrible. Eso significa que hay mucha pobreza. Pero es el mismo coeficiente Gini que tiene el estado de Florida en Estados Unidos, ¿eh? O Ujú. sea que los del estado de Florida generan más dinero, pero hay una parte de la sociedad igual de pobre. Sí que queda Entonces, excluida, no tiene acceso a la salud, la educación, el claro, agua, la vivienda. entonces, hay detrás de esto, detrás de este modelo económico, hay muchas cosas más, ¿no? Porque hay otro tema que yo creo que seguramente a muchos les generará cierto resquemor, que es el problema de la presión fiscal, ¿no? Es decir, ¿qué parte del dinero que produce un país se lo damos al gobierno para que haga cosas? Y está bien, luego habrá que mirar qué cosas hace, pero hay cantidades que igual son absurdas, ¿no? Y si a un gobierno se lleva mucho dinero, que eso es lo que llamamos la presión fiscal, es decir, el ratio, la relación que hay entre el Producto Interior Bruto de un país y los ingresos del gobierno, pues tendrá que hacer cosas estupendas si la presión fiscal es muy alta, ¿no? Claro, si analizamos eso, eso es algo que nos puede llevar muy bien a tener una visión clara, pragmática y objetiva de la gestión de un modelo económico en un país. Hay países que tienen una presión fiscal muy alta, ¿vale? Y España es uno de ellos, que tiene una presión fiscal bastante alta y que la excusa es que tienen mucho gasto social. Bueno, ya, pero es que lo de gasto social no me lo diga usted así en etéreo, no me diga mucho, dígame cuánto. Entonces, si resulta que en sanidad y en educación de esa enorme presión fiscal se gasta el 30%, pues no es mucho, porque hay un 70% que me tendrá usted que explicar en qué lo gasta. Y o gasta más porcentaje en los temas que realmente influyen en los ciudadanos, o me reduce la presión fiscal para que yo pueda destinar mis ingresos a hacer lo que usted no me provee, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la parte económica del modelo social hispano? Analizar parámetros objetivos del comportamiento de la economía de un país, siempre enfocado al beneficio económico de los ciudadanos, para poder tener una visión objetiva de si eso está bien o está mal. Y me dice, y es que yo soy de izquierda. Usted puede ser de izquierda, derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de lo que usted quiera, pero tiene que trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Y punto.
Si usted dice que es muy de izquierda, pero lo que consigue no es bienestar para los ciudadanos, pues está muy mal. Y si usted dice que es muy de derecha y consigue que el país crezca enormemente, pero no consigue que los ciudadanos vivan mejor y tener unos coeficientes de desigualdad más lógicos y mejores y una sanidad lógica y unos beneficios sociales lógicos, pues usted no es de derecha, usted lo que es un cara dura, que no sé a quién beneficia, pero a los ciudadanos no. Entonces, sí, no, termina, Manuel. Eso es lo que hay detrás del modelo social hispano. Yo creo que como esto es algo duro y es algo que va muy contracorriente porque los políticos se preocupan mucho de aleccionar en un montón de cosas para que no nos fijemos en esto, ¿no? Porque esto es como el quite. Yo digo que es como el quite de los toreros, ¿no? Que distraes al toro para que no atropelle al banderillero mientras que va a poner las banderillas. Pues los políticos nos hacen el quite, ¿no? Y nos dicen que los de derechas intentan no sé qué, que la izquierda intenta no sé cuánto. No sé, usted, falso. Usted lo que quiere es distraerme para que yo no me fije en lo que usted hace de verdad, que es como emplear dinero que usted recauda y cómo lo usa, y si ese dinero lo está pagando, lo está utilizando para pagar a sus amigos o para hacer cosas que a usted le interesen y que a lo mejor a mí no. Bueno, hay un tema, y son temas. Esto yo vengo del mundo de la empresa y me dedico a gestionar empresas de toda la vida, y estas cosas se miden, no hay ningún misterio. Esto de que la gente diga es que somos la izquierda, la derecha, no, perdóneme, no me confunda, se mide. Sí, si me permites, Manuel, un poco por aclarar a lo mejor a los oyentes, es decir, si tenemos un coeficiente Gini podemos hacerlo en unitario o en porcentaje, ¿no? Entre el 0% o el 100%, significa que si el coeficiente Gini en un país es del 100%, significa que el 100% de la riqueza está en una sola persona y el resto del país no tiene nada. Y si tenemos un coeficiente Gini del 0%, es que la riqueza de ese país está repartida por igual entre todos los ciudadanos. Con lo cual, cuando tenemos índices próximos a cero, bueno, más o menos, significa que es un país más justo, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de coeficientes Gini de 30, 35, estamos hablando ya de una escala de reparto social importante. Cuando se habla de presión fiscal, claro, lógicamente una presión fiscal tiene que tratar de corregir, en la medida posible es la herramienta más importante que tiene un gobierno, un Estado, para corregir ese índice Gini. Es decir, mientras que la presión fiscal permita reducir ese índice para conseguir que haya un reparto de la riqueza, esa fiscalidad va por el buen camino. Mientras que si esa fiscalidad lo único que consigue es que determinadas personas se enriquezcan más porque son de determinados grupos de poder que se favorecen de esas políticas injustas, pues lo único que están haciendo es generar más desigualdad en esa sociedad y, por tanto, aumentar ese índice Gini. Entonces, como veis, está todo asociado. Es decir, la riqueza del país, cuanto más rico es el país, mucho mejor. Cuanto más igualdad haya en el reparto, mucho mejor. Y cuanto más adecuada sea la fiscalidad para mejorar ese índice Gini, pues vamos avanzando todos en la línea del objetivo que se trata de proponer desde el modelo social hispano, ¿no? De la máxima calidad de vida de los hispanos como individuos y como personas, pues, dentro de una sociedad. Hay un tema en el que yo creo que es importante, porque tú has tocado el tema de la presión fiscal, y creo que es un tema muy, muy importante. Una presión fiscal alta puede servir para corregir desigualdades. Sí, claro. Pero, repito, puede servir para corregir desigualdades, pero no hay una relación directa entre que la presión fiscal sea alta y la desigualdad sea baja. Claro. Eso depende a qué dediques esos impuestos. Depende, ¿no? a qué dediques eso. Entonces, hay muchos gobiernos que los que dicen yo corrijo la desigualdad porque tengo una presión fiscal alta. Dicen, no, usted me está estafando. Yo quiero ver que en realidad los resultados son los que queremos, ¿no? Y si no, usted no está utilizando eso en países, yo digo, como en España, ¿no? Que tú dices, hay una presión fiscal relativamente alta. Digo relativamente porque hay países que tienen una presión fiscal más alta aún, pero España tiene una presión fiscal bastante alta. Si la parte de esos ingresos del Estado que se dedica a temas sociales
es del 30%, hay un 70% que no se dedica a eso. Y usted puede mejorar la igualdad y la atención social de los ciudadanos reduciendo otras partidas en lugar de incrementando la presión fiscal. Lo cual no significa que el postulado de que lo que es sano es reducir la presión fiscal sea la verdad. Tampoco es cierto. Es decir, si usted reduce la presión fiscal a base de reducir el gasto social, usted está empeorando la igualdad. Pero aquí Pero también eso a no mí me siempre es gustaría, así, ¿eh? pero aquí me gustaría apuntar una cosa, que aparte del tema de la presión fiscal, está el esfuerzo fiscal que tú obligas a las familias a realizar. Porque no es lo mismo por una familia alemana en la que entran 6.000 euros todos los meses pagar un 30% de impuestos que para una española en la que están entrando 2.000 pagar un 20%, porque podríamos pensar, es menor la presión fiscal que hay sobre el español ya, pero el esfuerzo fiscal que hace es mayor, porque entran menos ingresos. Entonces, Bueno, ese también es un depende, punto a valorar. depende de cómo lo estés repartiendo. Si es que esto es, o sea, está inventado, son matemáticas, son indicadores, se analizan. Lo que pasa es que los políticos nos tienen muy acostumbrados al bla, 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 ¿no? Nos tienen muy acostumbrados a soltar consignas que los ciudadanos nos tragamos y nos... yo he puesto aquí un gráfico que para mí es muy interesante porque son las dos dimensiones que para mí representan más la posición económica de los ciudadanos de un país. Es decir, cómo es la economía de los ciudadanos, no la economía del país, la economía de los ciudadanos de un país. Como veis aquí tenemos dos dimensiones. Yo no sé si el cursor se ve, creo que sí. En el horizontal tenemos el PIB per cápita, que no es más, es una cosa sencilla. Es dividir el Producto Interior Bruto de un país por el número de ciudadanos. Punto. Es una media aritmética sin mucho más precisión ni mucho más matiz. Y en el eje vertical tenemos lo que nosotros llamamos el coeficiente de igualdad, que es el complemento a 100, para quien sea curioso en esto, del coeficiente Gini, ¿no? El coeficiente Gini, como explicaba muy bien David antes, varía entre 0 y 100, siendo 0 si todo el mundo tiene los mismos ingresos y 100 si todos los ingresos lo tiene uno, ¿no? Aquí sería al revés. Igualdad es 100 si todo el mundo tiene el mismo ingreso y 0 si lo tiene solo uno, ¿no? Porque es más fácil de entender así. Fijaros que si veis dónde están los países hispanos, están todos en una parte muy negativa, no solamente en términos de PIB per cápita, que es bastante bajo, sino en términos de igualdad, que es bastante bajo, y quitando honrosas excepciones como Uruguay, que es muy honrosa, pues están todos en un cuadrante bastante negativo. Si vemos dónde está España, pues de coño es que hay una diferencia importante. España está en un entorno de bienestar económico de los ciudadanos europeos, donde la renta per cápita es bastante alta, en 20 muchos mil euros año, y el coeficiente Gini es bastante bajo, o la igualdad es bastante alta, ¿no? Fijaros que hay un caso como el de Puerto Rico que es curioso porque tiene una PIB per cápita bastante alto, más alto que el de España, pero una desigualdad bastante alta también. Luego dice, hay bastante ingreso, pero se reparte entre pocos. Esa es la realidad. Yo quería compararos esto, no sé si se va a ver igual, en cómo se puede hacer referencia a la situación internacional, que creo que es muy importante. Estos puntos rojos que veis aquí son los puntos que estábamos viendo de lo que es los países hispanos, ¿vale? Y aquí tenemos España, que es a la vez hispano y europeo. Los azules son países europeos y los amarillos son otros países. Fijaros la distancia que hay, tanto en PIB per cápita como en igualdad, entre la media de los hispanos, que es la media ponderada por el número de habitantes, y la media de los europeos. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? ¿Qué es lo que propone el modelo social hispano? Trabajar para llevar esto hacia esta situación. O sea, ir No se ve el incrementando. cursor, pero indícalo con palabras porque No se ve, es decir, hacer No, pero evolucionar sí. que la media hispana se vaya aproximando a la media europea, poco a poco. No será mañana, pero en eso es en lo que hay que trabajar.
porque la media hispana en la situación de los países hispanos es muy mala. Yo decía antes que tenemos que conocer la realidad. Tú no puedes curar a tu hijo si no sabes qué enfermedad tiene. Y si te importa y de realidad lo quieres curar, tienes que entender qué enfermedad tiene. Y esta es la enfermedad que tenemos. Rusia está mucho mejor que la mayoría de los países hispanos. Y nos podemos pensar que es un país, pero económicamente los ciudadanos de Rusia están mejor. Y los chinos también están mejor. Los australianos también, los de Canadá. Es decir, estamos en un rincón malísimo los países hispanos. Y no podemos seguir hablando de folclore y de historias antiguas si no estamos dispuestos a hacer algo por hacer que esto evolucione. Poco a poco, año a año, paso a paso, pero tenemos que hacer que esto evolucione en esta dirección. Es una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿no? Sí, sería intentar encontrar esa fórmula que permita incrementar el PIB per cápita, pero al mismo tiempo que no crezca la desigualdad, que vayan acompañadas. Claro, pero es hay curioso, una primera cosa en las empresas que aprendes enseguida. Lo que no mides y no sigues nunca mejora. Entonces, yo le diría a un país, me vuelvo a la visión hispana. Yo le diría a un responsable de un país hispano, de Ecuador. Sí, por ejemplo, Honduras Ecuador. O de Honduras, da igual, de Ecuador. Dígame qué hay en su programa político para mejorar el PIB per cápita y mejorar la igualdad, reducir el coeficiente Gini. Y si me dice, no es importante, usted lo que quiere es, pues ya sé que lo que quiere es engañarme. No, dígame qué va a hacer, aunque sea para moverlo medio punto. Pero no me hable de que el crecimiento del país es estupendo, porque el crecimiento del país yo no sé a quién beneficia. Por supuesto que es para mejorar el PIB per cápita hay que mejorar el PIB por lo menos tanto como sube la población, o más. Y eso significará tener políticas de crecimiento, de competitividad, de estar en los mercados. O sea, no es ninguna entelequia. Pero dígame, hay que preguntarle al político, en su programa, dígame dónde están las líneas para trabajar en esto. Y dígame cuál es su objetivo. Y si no me lo dice, es que usted ese tema de la economía de los ciudadanos no le preocupa. Eso es lo Manuel, que tenemos. te pediría si pudieras poner el gráfico con otros países, porque es interesante cómo se ve un poco lo que estábamos hablando al principio del modelo hispano, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, tienes países como Estados Unidos, que son países muy ricos, que tienen una renta per cápita o un PIB per cápita de más de 70.000 euros, pero que es un país bastante desigual, es decir, que tiene más o menos muy desigual, tiene la misma desigualdad pues que los países hispanos, es decir, no se diferencia mucho en igualdad de lo que puede ser en Colombia u otros países hispanos. Sin embargo, desde luego están muy por debajo de los países de la Unión Europea. O luego, por ejemplo, China, que se sorprende, ¿no? Porque aunque sea el alter ego, ¿no? La otra alternativa de potencia económica naciente, ¿no? Que tiene un per cápita de 12.000 euros aproximadamente, pero eso sí, es bastante más igualitario, ¿no? La riqueza está mejor distribuida incluso que en España, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo muchas veces el modelo anglosajón se traduce muchas veces en mucha desigualdad. Bueno, yo este mapa, el que me parece muy interesante, no sé si se ve bien, pero es un mapa que representa el coeficiente Gini que hay en Estados Unidos en distintos países, ¿vale? El coeficiente Gini español está, espérate que lo miro para no mentir, el coeficiente Gini de España hoy está en 34,3, ¿vale? Los países que ahí tenemos en moradito, ¿vale? Los estados. Perdón, los estados son los estados de Estados Unidos que tienen un coeficiente Gini menor de 41. Recuerdo que el coeficiente Gini, cuanto más alto, es peor, ¿vale? Florida tiene un coeficiente Gini por encima de 48, muy parecido al de Colombia. Y mi pregunta con esto siempre es,
¿Estados Unidos es un país rico? No, Estados Unidos es un país con muchos ricos, porque genera mucho dinero y se lo reparten entre pocos. Y esa es la realidad. Eso significa que eso significa que la posición, vuelvo al diagrama de antes, eso significa que la situación de los países hispanos es buenísima. No, eso sería conformismo estúpido. Sí, realmente yo creo, perdón, que no habría que parecerse ni a China ni a Estados Unidos, sino a Alemania, por lo que veo en el Claro, gráfico. claro. Claro. O sea, tenemos que crecer en esa dirección. Es lo que hay que mejorar. Pero bueno, o sea, lo primero que tenemos que hacer es decirle a los hispanos, dice, oye, que esa es la educación fundamental a los ciudadanos, decirle, cuando escuches hablar a un político, mira cómo se refiere un político a estos temas. Si no se refiere a ellos, es porque está ocultando algo. Y si tienes la oportunidad de hablar con él, pregúntale qué va a hacer en esto. Y no me digas, no, es que lo que tú dices es de izquierda. No, yo no entiendo de izquierda ni de derecha. Esto no es ni izquierda ni derecha. Esto es el bienestar económico de los ciudadanos. Y por eso creamos, por eso luchamos. Por supuesto que si voy a tener el mismo coeficiente Gini o la misma desigualdad, prefiero más renta per cápita que menos. Y si voy a tener la misma renta per cápita, prefiero más igualdad que más desigualdad. Es de cajón. Pero lo que tenemos que luchar es por trabajar en esa dirección. Yo creo que esto... De hecho, a mí me gustaría indicar que desde luego, lo que estamos trabajando en el modelo social hispano van a ir unas cuantas recetas para ver cómo vamos aumentando en esa dirección ascendente y hacia la derecha, hacia niveles de bienestar como los de la zona euro, ¿no? Entonces, el objeto de este modelo social hispano es decir, hacia dónde queremos ir y también dando recetas de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos llegar hasta esa situación? Y desde el Parlamento, pues poco a poco vamos a ir indicando cuáles van a ser esas recetas que vamos a ir indicando para conseguir estos objetivos. Yo creo que si yo hablo esto con mis amigos y mis colegas, habrá muchos que me dirán que eso es un planteamiento de izquierda, que esto es un planteamiento de derechas, y habrá gente que me dirá que lo importante es trabajar por la parte social de la economía, pero esto es mentira. Es como si tú le dices a una empresa que lo que tiene que hacer es olvidarse de facturar más y pagar mejores salarios. Eso es contar cuentos de hadas y eso es absurdo. Si tú quieres pagar mejores salarios, lo que tienes que hacer es que la empresa crezca y evolucione. Si tú no haces que la empresa crezca y evolucione, tú no puedes pagar mejores salarios. Claro que es verdad que tú puedes hacer que una empresa crezca mucho y no utilizarlo para pagar buenos salarios. Pues eso también es una cosa que no debes hacer. Pero claro, cuando alguien dice, no, lo importante es centrarse en que el país crezca y que genere más riqueza. De acuerdo, perfecto. Siempre que luego la repartamos, porque a mí me preocupa el ciudadano, no el país. Porque el país no sé quién es, no lo conozco, no consigo hablar con él. Yo puedo llamar por teléfono al país, pero no me contesta, salvo el periódico, no me contesta. Entonces, ¿cómo hablo yo? No, yo puedo hablar con los ciudadanos y yo veo sonrisas de ciudadanos, no veo la sonrisa del país, el mapa no me sonríe. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Por el bienestar económico de los ciudadanos. Igual que tendremos que trabajar por el bienestar social y por el bienestar político. Pero hablando de esta dimensión del bienestar. Ya hablaremos de esas dimensiones, pero centrándonos en esta, es interesante ver cómo hay diferentes agentes que pueden influir en cada una de las cosas. Y en el ejemplo de una empresa que comentabas tú, una empresa puede producir más, tener más ingresos si se hace más productiva, lógicamente, y eso puede atender a factores internos, pues bueno, gestionándola mejor, motivando a los trabajadores, teniendo mejores políticas de empresa, pero por otra parte también otros factores exógenos que son los que te va a propiciar el Estado, ¿no? Poniéndote unas infraestructuras mejores que permitan que tu producto se pueda ya colocar más barato en el mercado, propiciando pues un sistema financiero que permita que las empresas se financien mejor, dando una estabilidad, dando una serie de medidas de garantía o de estabilidad económica y de seguridad a las empresas para que puedan invertir. Entonces,
vemos como desde fuera y desde dentro de la empresa se consigue generar esa riqueza, ¿no? Bueno, esto es un símil de una empresa que podemos trasladar al Estado, ¿no? Entonces, ese es el camino en el que desde el Parlamento queremos ir apoyando para dando recetas y propiciando que en los países hispanos pues se den esas medidas para conseguir que la población cada vez tenga más riqueza. Y luego, desde el punto de vista de la pata social, que comentaba antes Manuel, y la pata política, consiguiendo que esa riqueza luego se redistribuya de la mejor forma posible, pues para conseguir que además en un círculo beneficioso todo esto cada vez nos vaya llevando hacia ese horizonte de mejorar nuestra igualdad económica y nuestro bienestar como ciudadanos hispanos. Bueno, yo creo que la visión es algo que tendremos que seguir desarrollando porque no es fácil. Yo estoy haciendo un trabajo de recopilar datos económicos en principio y en la primera parte me he centrado en esta parte de PIB per cápita y desigualdad, pero estoy siguiendo y ya tengo muchos datos sobre presión fiscal, sobre uso de los fondos públicos y, bueno, digamos que hay una cosa importante de ver es que los tres ejes están relacionados. Es decir, no podemos decir que una sociedad es políticamente razonable, que responde a un modelo políticamente bien hecho, si no tenemos transparencia en el uso de los medios de la economía pública, ¿no? Si no sabemos en qué se emplea el dinero que nosotros damos al Estado, ese 20%, ese 30%, Miguel, que tú decías que los alemanes o los españoles aportan, tenemos que saber en qué se emplea. Y no es fácil. Yo diría, como es lógico, porque yo creo que tenemos que un poco desprendernos de prejuicios y es lógico, cualquier profesional lo hace, intenta no ser totalmente transparente en su economía. Y los políticos no son transparentes en su economía. Les gusta guardarse sus rincones. Unos son peores y otros son mejores. Unos enseñan más y otros enseñan menos. Pero yo he trabajado mucho en analizar, digamos, la economía pública española, por ejemplo, y llegar a tener datos fiables es muy difícil, porque todo esto de la transparencia de la que presumen algunos gobiernos pues, consiste en publicar datos de una forma que sea muy difícil analizar. No, tú entras Vale. en el BOE cuando salen los presupuestos generales del Estado y te vienen las partidas, pero no te especifican dentro de esas partidas a qué están destinando el dinero. Es muy difícil. complicado, De verdad, yo entiendo. te digo que yo he estado con un equipo de economistas analizando el detalle del gasto público en España y no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, no hay una sociedad realmente lógica desde el punto de vista político y democrática desde el punto de vista político, si es que eso es un valor, si no hay transparencia en el gasto público. Es imposible. O sea, si nosotros decidimos en qué se gasta o opinamos o influimos, tenemos que tener información y no la tenemos. Y lo que es peor es que no la tenemos y nos conformamos, que para mí es la parte terrible, ¿no? No nos podemos distraer y los hispanos menos, porque vuelvo al diagrama que estamos en una situación en la que no nos podemos permitir el lujo de distraernos. Nadie nos puede distraer diciendo que es que el país de al lado es malo, que el otro es bueno y que no, oiga, no me distraiga. Vaya usted a trabajar por el bienestar de los ciudadanos. No, y la sociedad civil es la que tiene que hacer esa función de conciencia y meter presión a los gobiernos para conseguir que se haga la mejor gestión posible. Yo creo que no estamos acostumbrados, todavía nos queda un proceso de maduración, sobre todo en los países hispanos. Yo creo que a lo mejor en otros países la sociedad civil está mejor estructurada. El Parlamento Global Hispano es el fruto de esa conciencia que por lo menos en los países hispanos estamos empezando a tener y queremos hacer esa función de luchar porque se hagan las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la labor que se haga de recabar datos, de poderlos analizar y de poderlos comparar para hacer ese análisis comparativo, pues va a redundar en que al final las personas que tengan que hacer esa gestión se sientan obligados a hacerla mejor, ¿no? Entonces, siempre va a ser un punto positivo para todos. Yo es que creo, David, que más bien nos han educado a delegar la responsabilidad. ¿Tú delegas? ¿Tú te desentiendes? Sí, no, de hecho es lo que hacemos, pero debemos empezar a empoderarnos ya, es decir, no seamos lo que ingenuos, hagamos nosotros.
Los que ¿Cómo? los que nos animan a delegar y a no ocuparnos son los que les viene muy bien que no nos ocupemos, Sí, porque así no los pues sí, criticamos pues ni sí, los pues sí, juzgamos. claro, Es claro. como si tú tienes un administrador de la escalera de tu casa y te dice, no mires los números, da igual, tú no te preocupes, tú tranquilo. Y dice, hombre, ya, tú ya me has nombrado a mí, pues yo me encargo, ¿no? Dice, hombre, no, por favor. A ver, Exacto. no seamos... Yo creo que esto, yo quería decir una cosa, es que esta es una misión muy importante, muy difícil, para la que necesitamos ayuda. Y cuando decimos necesitamos gente para el Parlamento Global Hispano, ¿para qué? Para ayudarnos a hacer esto, a llevar a cabo estos programas, a educar, a aprender, a controlar, a influir. Y no es un papel sencillo. Está muy bien. A mí todas las cosas que hacemos alrededor del mundo hispano me parecen divertidas e interesantes y me gustan. Pero el foco fundamental es trabajar en esto y trabajar en el bienestar de los ciudadanos. Y otra cosa que tenemos que ser conscientes es esto, como se dice en mi pueblo, pisa callos. Es decir, hay gente a quien no le va a gustar nada y cuando nos vean diciendo esto van a decir, estos vienen a tocarnos las narices. Y yo sinceramente tengo que decirles que sí, vamos a tocar las narices. Vamos a pisar callos que si no, no estamos Vamos a perdiendo pisar tiempo. callos y yo quiero ver que la gente y que nos miren. Yo, mira, estaré encantado el día que vea a un político hablando del coeficiente Gini, aunque sea para desacreditar lo que decimos. Porque solo cuando lo nombre va a empezar la gente a decir eso que es, quiero saber. Por supuesto que lo primero que harán todos será intentar que esto no se oiga. Pero somos muy pesados y muy tozudos y muy tenaces. Y si algo somos los hispanos, somos tenaces. Y cuando se nos mete una cosa en la cabeza, pues lo siento mucho, tengo muy malas noticias para algunos. No nos vamos a dejar despistar ni pisar. Y el futuro es nuestro.